Ok, chicos, buenas noches. Bienvenidos a este taller. Eh, Va a ser un taller práctico. Esta primera media hora me voy a enfocar un poquito a que ustedes se familiaricen con lo que son el tema de las redes neuronales. Y la otra media parte veremos un caso aplicado en Python, ¿ok? Bueno, personalmente, cuando hablamos de técnicas de Machine Learning y Deep Learning, me gusta dividirlo en dos grandes grupos. Y es así como actualmente lo divide la literatura. Por un lado, están todas las técnicas de Machine Learning. Y por otro lado, están las técnicas de Deep Learning. Ok, son dos enfoques de cómo modelar una base de datos. Cuando hablamos de técnicas de Machine Learning, hablamos generalmente de algoritmos, regresiones, métodos estadísticos que nos van a permitir predecir una determinada variable. Ambos tienen como objetivo predecir, ¿ok? Ambos tienen el objetivo predecir a una variable y, que va a ser nuestra variable objetivo. Pero entonces, ¿en qué se diferencian? Simplemente en las técnicas que utilizan. Mientras las técnicas de Machine Learning utilizan lo que son modelos de regresión, utilizan lo que son máquinas de soporte vectorial, modelos, algunos lo llaman modelos boosting, ¿ok? Que no son más que la combinación de varios algoritmos, ¿ok? Para tratar de predecir una variable. La única diferencia es que aquí Deep Learning utiliza redes neuronales. ¿Ok? Es la única diferencia, nada más. Entonces, nos centremos en esta última parte. Y hablar de Deep Learning no es más que hablar de redes neuronales. ¿Y qué implica una red neuronal? Implica lo siguiente. Voy a tener aquí un input que van a ser mis variables. X1, X2, X3. ¿Ok? Estas son las variables. Entonces, cada variable va a tener su respectivo valor. Y vean, simplemente lo que voy a hacer aquí es combinarlas. Voy a empezar a combinarlas. Simplemente sumarlas. Y ese resultado va a ser mi salida, mi output. Mi variable y, ¿no? Mi salida, output. Y listo. Vean, esta es una red neuronal recontra simple, que muchos lo llaman perceptrón, ¿ok? Inicialmente lo que estoy haciendo es simplemente sumar las entradas, pero compliquémonos un poquito más, porque a cada variable que yo voy a tener en cuenta, no es que simplemente voy a sumar y voy a obtener el valor respectivo. Por ejemplo, imagínense que la variable y es una variable de ventas, ¿ok? Son las ventas mensuales. X1 vendría a ser una variable que yo considero que afecta a mis ventas mensuales, ¿no? Por ejemplo, puede ser el precio. X2 es otra variable que afecta a mis ventas mensuales. Puede ser, pues, el gasto en publicidad, ¿ok? En publicidad en redes sociales, etcétera. Y otro puede ser también el costo de transporte o el costo de envío, ¿vale? Mi regla me dice, mira,
suma el precio, suma el gasto en publicidad y suma el costo de transporte. Lo primero que vas a notar es que no necesariamente tienes que sumarlos de esta forma. Yo no puedo sumar el precio con el gasto, digamos, en publicidad. No hay sentido sumar dos variables que tienen diferentes unidades de medición. ¿Ok? ¿Por qué? Porque recuerden, aquí el precio de un bien tiene que ser comparable con el gasto publicitario en términos relativos y no tanto en términos absolutos. Entonces, a esta simple suma, lo que voy a hacer es adicionarle algunos pesos, así lo llaman, pesos, que no son más que coeficientes. Entonces, si inicialmente yo decía que Y era igual al precio más el gasto en publicidad más el gasto en transporte, ¿ok? Ahora lo que estoy haciendo es decir, va a ser un peso más otro peso y más otro peso. Ok, ya tengo esto. Que si ustedes recuerdan, esto no es más que una combinación lineal. Todo esto de aquí se le llama combinación lineal. Y listo, ¿ok? Y lo que generalmente se suele hacer es adicionarle, aquí le vamos a adicionar otro parametrito llamado W0. En la literatura lo llaman el sesgo, el bias, ¿ok? En matemáticas se le llama el intercepto. Así que le vamos a adicionar ese W sub 0. Listo. Si ustedes se recuerdan, esta combinación lineal no es más que ahora se convierte en una regresión lineal. Si ustedes ven, este de aquí se convertiría, bueno, en una ecuación lineal, más que regresión, en una ecuación lineal. ¿Correcto? Ok, entonces me estás diciendo que las redes neuronales es una ecuación lineal. No, porque falta algo y compliquémonos un poquito más. Yo ya tengo aquí el resultado que no es más que una suma ponderada y para llevar esa suma ponderada a mi variable y, que va a ser mi variable objetivo, simplemente le voy a adicionar una función. Muchos lo llaman la función de activación, ¿ok? Así, ese es su nombrecito. Función de activación. ¿Cuál es el papel que juega esta función de activación? Transformar una función lineal y convertirla en una función no lineal. Nada más, ese es su único papel. ¿Por qué? Porque recuerden, esto de aquí es una ecuación lineal. Y cuando trabajamos con redes neuronales y con datos, generalmente las separaciones entre clases no necesariamente son lineales. La relación entre las variables no necesariamente es lineal. ¿Okay? Ese es un supuesto muy fuerte que nosotros asumimos, la linealidad en nuestras variables. Pues, ¿qué hacemos con eso? Simplemente vamos a decir lo siguiente. Ok. A esta ecuación lineal, a todo esto de aquí, ok, vamos a poner aquí y, le voy a poner como argumento dentro de mi función de activación, ¿ok? Dentro de esta misma función de activación. Nada más. Entonces, ¿qué es una red neuronal? Bueno, o la red neuronal más básica, que recuerden, es el perceptrón, no es más que una función no lineal, ¿ok? De la suma ponderada de mis variables. ¿Ok? Listo. Tengo mi ecuación lineal, a esta le adiciono una función no lineal y listo, ya tengo mi salida. ¿Ok? Este es mi modelo más básico de redes neuronales llamado perceptron. Ok.
Que entendieron esta pequeña partecita, ok, espero que no haya sido muy complicado. Déjenme decirles que ya entendieron cómo funciona una red neuronal. Porque hablar de red neuronal, ahora cuando hablamos de red neuronal, no es más, bueno, vamos a ponerlo así, que la suma de varios perceptrones. Bueno, suma entre comillas, ¿ok? No necesariamente se suma en términos matemáticos. Luego les voy a comentar. Pero véanlo así, no es más que suma, para evitar confusión, voy a decir la unión de varios perceptrones, ¿ok? Es la unión, ¿ok? De varios perceptrones. ¿Ok? Es decir, voy a juntar varios perceptrones y de eso obtengo mi red neuronal. Así de sencillo. Veamos un ejemplo. Recuerden, en la imagen ya tengo aquí mi perceptrón. Entonces, voy a hacer lo siguiente. Tengo mis tres variables. Si recuerdan, tengo el precio, el gasto en publicidad, el gasto en transporte. ¿Okay? Ese circulito son los valores que toma cada una de mis variables. Y lo que yo hacía era lo siguiente, ¿no? Unía estos tres, los combinaba y obtenía aquí, ¿no? La suma ponderada y a partir de aquí obtenía mi salida Y. ¿Ok? Este es mi primer perceptrón. Ahora imagínense que yo creo otro, donde también aquí y obtengo mi salida Y. Lo mismo, a lo largo de una función de activación, a lo largo de una función de activación. Entonces, lo que estoy obteniendo, vean, son como si fueran dos salidas, ¿ok? Y1 y Y2. ¿Ok? ¿Por qué? Porque estoy teniendo dos perceptrones. Un perceptrón color azulito y un perceptrón color rojito. Como tengo dos perceptrones, estoy obteniendo dos salidas. ¿Qué voy a hacer con esas dos salidas? Vean, digo, y si estas dos salidas, recuerden, este es el input, o son las variables de entrada, ¿ok? Es las variables de entrada. ¿Qué pasa si estas salidas, Y1 y Y2, las considero como si fueran variables o inputs y dentro de ellas yo creo otro perceptrón? Es decir, este Y1 vendría a ser un nuevo input para luego, nuevamente vean, combinarlas en otro perceptrón de color negrito, le aplico otra función de activación y aquí obtendría el Y final, por así decirlo. ¿Ok? El Y final. Eh, entonces vean aquí lo interesante. ¿Ok? Ya me estoy un poquito complicando más porque ya no solamente tengo una salida, sino tengo ahora dos salidas. Y con esas dos salidas hago otras combinaciones, ¿ok? Los considero como si fueran entradas de un nuevo perceptrón y obtengo la salida final. Pero claro, eso es cuando yo aquí tengo dos, dos neuronas. Pero nada me impide a yo crear mi tercera neurona. Aquí una neurona de color anaranjado. Vean. Y aquí yo tendría otra tercera salida y nuevamente adicionarlo como input. Y así sucesivamente, ¿vale? Así sucesivamente uno puede complicarse la vida. Lo interesante es que este Y1 y Y2 nosotros lo vamos a llamar capas ocultas. Y listo, nada más. ¿Ok?
capas ocultas. El input es la capa de entrada y el resultado final, ok, esta neuronita es la capa de salida. Vean, así de sencillo. ¿Cuántas capas ocultas debería yo de tener en mi red neuronal? Va a depender de la complejidad de la data. Mientras más complejo sea la data, pues más difícil, ¿ok? O sea, más capas ocultas debes poner dentro de tu red neuronal. Si tu modelo ves que es más sencillo hacer las clasificaciones o estimar valores, pues menos capas ocultas deberías de ponerle. ¿Ok? Entonces, no existe una regla específica de cuántas capas ocultas uno debe de crear. ¿Ok? Si se entendió esta parte, entonces ustedes ya son capaces de conocer las redes neuronales. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes vean más o menos esto de aquí, ¿ok? Donde vas a tener x1, x2, este diagrama, ¿no? x3, x, k variables, vas a tener aquí lo mismo, todo un conjunto de capas ocultas. Aquí vamos a tener también otros. Tan, tan, tan. Y así sucesivamente hasta, no sé, hasta llegar aquí el valor de uno. ¿Ok? Entonces, esto, vean, no es más que una red neuronal. ¿Ok? Eh, Esta es la red neuronal. Que como les he comentado, vean, es la unión de varios perceptrones. Esta es la red neuronal, digamos, más sencilla que les he podido graficar, pero en la vida práctica, tu red neuronal se va a ver de esta forma, ¿no? De esta forma donde cada perceptrón está entrelazado con los otros perceptrones. ¿Ok? Y si ustedes analizan lo que hemos visto anteriormente, recuerden que este perceptrón rojo es la combinación lineal de mis entradas, ¿no? Es como una combinación lineal de mis entradas. Bueno, es una combinación no lineal, pondríamoslo mejor así, de mis entradas. El perceptrón de color azul, los de color azul, son una combinación lineal de las salidas de la combinación lineal de las entradas o de mis variables explicativas. Y lo mismo con el perceptrón de color anaranjado, que no es más que una función no lineal de la combinación lineal de las salidas que obtuviste de aquellas salidas de la combinación lineal de tus variables de entrada. Es decir, a tus variables de entrada le aplicas una combinación no lineal, obtienes las de color rojo. Le vuelves a aplicar combinaciones no lineales, obtienes las de color azul. Le vuelves a aplicar combinaciones no lineales, obtienes la de color verde y así sucesivamente hasta obtener la predicción Y. Y listo. Lo que les acabo de comentar es simplemente el proceso de propagación, así lo llaman. Propagación, bueno, hacia adelante, ¿no? Porque va de izquierda a derecha. Y listo. Si quieren tener mayor idea intuitiva de estas redes neuronales, les recomiendo lo siguiente, a ver.
creo que era Playground. Neural Network, a ver. Ok, es esta página. Bueno, simplemente ponen aquí Playground Neural Network, ok. Le dan al primero que aparece. Y esta es una página donde ustedes van a ver cómo funciona internamente una red neuronal. Y aquí lo que ustedes ven es lo que les he comentado. Vean, aquí están las features que son tus variables x1, x2, ¿ok? x1 como si fuera el precio, x2 como si fuera el gasto de transporte. Y esto de aquí es la salida final, ¿no? La salida. Y como ven, aquí dicen capas ocultas. Tienes dos capas ocultas. Ok. ¿Cómo se enumeran las capas ocultas? Es facilito. Mira. Eh, ¿Cuántos bloques de neuronas tengo intermedias? Aquí tengo una, aquí tengo dos y aquí tengo tres. Entonces, en este ejemplo tengo tres capas ocultas, ¿ok? Tengo tres capas ocultas. Ok, y cada capa, vean, tiene diferentes neuronas, que vienen a ser los circulitos. Entonces, aquí yo tengo dos capas ocultas. Como ven, este vendría a ser mi primera capa oculta. Esta es mi primera capa oculta. Esta de aquí es mi segunda capa oculta. ¿Ok? Aquí yo puedo incrementar la cantidad de capas ocultas o reducirlas. ¿Ok? Y dentro de cada capa, incrementar la cantidad de neuronas. ¿Ok? Y vean, la cantidad de neuronas en cada capa no necesariamente tiene que ser igual a la anterior. Y listo. Nos olvidamos de estos conceptos. La que me interesa tal vez sea aquí la función de activación. La función de activación es, recuerdan, esa función que dada una entrada lineal, te devuelve una salida no lineal. Ok, tienes una función de activación ReLU, tangente hiperbólica y sigmoidal. Sigmoidal. O algunos lo llaman también exponencial. Y lineal, que es la activación lineal que prácticamente no hace nada, ¿ok? Simplemente no lo transforma tus inputs en salidas no lineales. Vamos a dejarlo en ReLU, que es, creo, la función de activación más popular y la que más rápidamente se ajusta. Y tenemos varios problemas. El primer problema va a ser el de clasificación, lo vamos a ver. Y vamos a poner aquí, no, ¿dónde está? Ok, discrete output. Listo. Vean, ¿cuál es mi tarea? Mi tarea es sencilla. Como ven, tengo puntitos de color azul y puntitos de color anaranjado. Voy a imprimirlo. Mi tarea no es más que tratar de encontrar una región que me permita separarlos, ¿ok? Simplemente, yo les digo, dibuja un contorno, una región que te separe, ¿ok? Tú puedes decir, ah, mira, es sencillo, ¿no? Así. Y listo. Ya está, ¿no? ¿Por qué? Porque todo lo que está por afuera, ¿ok? Afuera del círculo, vean, sería categorizado como las pelotitas de color anaranjado. Y todo lo que está adentro, diría que es las pelotitas de color azul. Y es perfecto, ¿ok? Vean, perfecto. Obviamente, visualmente, yo ya sé esta área, pero ¿cómo le digo a mi máquina que haga la separación? Vamos a empezar a jugar aquí. En vez de poner ReLU, voy a poner lineal para que más o menos vean cómo funciona esto. Ok. Simplemente le doy aquí a play, nada más, ahí a play. Y como ven,
mediante una función lineal, es decir, sin yo tener linealidades, lo que está haciendo es encontrar esa región de separación, ¿ok? Y es una separación en línea recta. Obviamente, cuando haga esa separación en línea recta, voy a obtener un error. Y vean, el error es casi del 50%, efectivamente, ¿no? La mitad, eh, he fallado en la mitad de mis predicciones. Voy a detenerlo. Ok. ¿Qué pasa si yo agrego varias capas ocultas? Varias capas ocultas y con función de activación lineal. Le doy a ejecutar y vean, nuevamente obtengo el mismo resultado. ¿Ok? ¿Por qué? Recuerden, con funciones lineales, lo único que te va a permitir es hacer una separación lineal. Pero en este caso, es una separación no lineal, lo que nosotros queremos hacerlo. Por ello, es que voy a adicionar una función de activación, por ejemplo, relu. ¿Ok? Y ejecuto. Y vean que la separación ha mejorado, ¿ok? Ahora el error que estoy cometiendo es solamente del 20%, ¿ok? Obviamente tendría que mejorar esto. ¿Y cómo lo mejoro? Simplemente incrementando la cantidad de neuronas. Vamos a incrementar ahora a 3 neuronas. Entonces, mientras más neuronas yo ponga, el algoritmo es más complejo, ¿ok? Requiere más combinaciones no lineales, ¿ok? Y por lo tanto me va a permitir separar mejor data que es más compleja. Si yo ejecuto esto, ¿ok? Ahora sí, vean que ha mejorado mi separación, ¿no? Ahora tenemos el 15%. ¿Ok? Entonces, adicionemos algo más. Voy a detenerlo. Adicionamos una neurona más en la parte final, ¿vale? Ejecutemos esto. Y como ven, ahora sí, el error es prácticamente casi 0%. Y como ustedes aprecian, pues he encontrado justo la mejor separación, ¿ok? Mi arquitectura fue de 2 capas ocultas, 3 neuronas en la primera capa y 3 neuronas en la segunda capa. ¿Puedo complicar un poquito más este análisis? Claro que sí. Y esto les voy a dejar como tarea a ustedes. Vean este gráfico, ¿ok? Esta separación ahora es recontra más difícil, ¿no? Nosotros hacemos esto. ¿Ok? Si yo les digo a ustedes, quiero hallar el área de mejor separación, pues claramente nosotros aquí vemos un patrón, ¿no? Y podemos decir, mira, todo lo que está en esta forma circular de esta parte, ¿ok? Todo eso vendría a ser de color anaranjado, ¿no? Todo esto anaranjado. Y listo. Y lo demás de color azul. Y de esa forma ya obtengo la separación. ¿Qué pasa si utilizo mi misma arquitectura para hacer esa separación? Le doy en play, ¿ok? Y vean que le cuesta mucho, ¿ok? ¿Por qué? Porque la cantidad de neuronas que tengo es muy reducida, así que el error que cometo es elevado. ¿Podemos reducir eso? Claro que sí. Podemos hacerlo incrementando tanto las capas ocultas como también la cantidad de neuronas, ¿ok? Por ejemplo, esto. Ta, 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 ta. Si yo ejecuto esto, ¿ok? Vean que ahora ya toma un poquito más de forma, ¿ok? A mi modelo que he estado obteniendo.
Y el error que estoy cometiendo es alrededor del 5% por ahí, no 4%, 5%, va variando, ¿ok? En cada época va haciendo cálculos para optimizar el resultado. Entonces, ¿puedo mejorar este error? Pues sí, ¿ok? Puedo incluso reducirlo más. Y eso les dejo como tarea, ¿ok? Que traten de encontrar una red neuronal, ¿ok? De este ejemplo, cuyo error sea menor a ese 8%, ¿ok? Que ustedes ven en el test. Anteriormente estuve viendo en el train, ¿ok? Bueno, lo recomendable es ver el error en el test. Ok, yo estoy teniendo 8%. Traten de reducirlo, ¿ok? Recuerden, simplemente jueguen. Incrementan capas, reducen capas, incrementan neuronas, reducen neuronas. ¿Vale? A ver, no sé si hasta este punto tienen consultas, chicos, dudas. A ver, Ok, voy a docente. entrar. Sí, de hecho, para que puedan hacer sus consultas, pueden hacerlas en la parte inferior derecha y tres iconos, un triángulo, cuadrado y círculo, y bueno, ahí insertar sus consultas, ¿ok? Y en todo caso, también pueden levantar sus manos, pero ya en la sección de consultas. Ok. Sí, creo que Marco levantó la mano. Sí, Marco, ¿tienes consulta? O creo que está desactivado el audio, Ok, ¿no? Para listo, los Marco, ya participantes. puedes habilitar tu micrófono. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, muchas gracias, docente Edward. Tengo una duda. En cuanto a la interacción que hay entre capas y neuronas, ¿hay alguna forma de saber qué capa o qué neuronas en específico contribuyen más, digamos, a limitar la región de un reconocimiento de un patrón, como nos mencionas? ¿O todas contribuyen Eh, por igual? no, no todos contribuyen por igual. Eh, si ustedes se fijan, a ver, bueno, voy a ejecutar esto, ¿ya? Voy a ejecutar. Hay que esperar unos segunditos hasta que trate ahí de optimizar. Pero fíjense, ¿ok? Mientras va haciendo esto, fíjense de todas las neuronas. Hay algunas neuronas muy gruesas y otras muy delgadas. Es simple. Las más gruesas son las que contribuyen más y las más delgadas son las que contribuyen menos. ¿Ok? Ahora, esta contribución en cierta forma es aleatoria. ¿Ok? ¿Por qué? Porque recuerden que esta neurona, que actualmente en esta simulación es la que menos contribuye, porque vean, su flujo es más pequeñito, ¿vale? Es opaco y más delgado. En otra simulación puede que esta neurona, ok, sea la más importante. Para ello, más que enfocarnos en cada perceptrón en particular, lo que se busca es ver cómo aprenden en general estas redes neuronales. Y para ello existe toda una literatura de interpretabilidad de redes neuronales. ¿Okay? Porque ese es siempre el gran problema. El problema de las redes neuronales por la cual se le cuestiona mucho es como una caja negra, ¿no? Igualito, o sea, esto es como una caja negra, o sea, tú has puesto varios ingredientes y ves que la combinación de esos ingredientes te genera un resultado adecuado. Pero ¿cómo contribuyó X1, X2 a esas contribuciones? Ahí entran las diferentes técnicas de interpretabilidad. No sé si han escuchado ustedes los gráficos SHAP, los gráficos de dependencia parcial. ¿Ok? Su enfoque es justamente en tratar de desenmarañar estas redes neuronales. Y se enfocan en cómo las variaciones en X1 y X2 afectan a tu resultado final. No tanto en qué neurona lo hace, porque recuerden, eh, las neuronas son aleatorias y por lo tanto la asignación de pesos al inicio son aleatorias. Y por lo tanto no tiene sentido enfocarse en qué neurona es. Más bien tiene sentido enfocarse en qué variable es la que más contribuye.
Y si ustedes se fijan acá, ¿ok? Vemos que aquí, para esta clasificación, la variable x2 es la que contribuiría más porque tiene, llamémosla así, mayores conexiones de mayor importancia con las neuronas que le preceden o que le siguen. Ok, no sé si tienen otra consulta, chicos, para pasar al tema de redes neuronales recurrentes, ¿no? Que es la red neuronal que se utiliza para predicciones en series de tiempo. Perfecto. Economista Edward, lo ideal sería que al final de la ponencia podamos realizar las consultas para que podamos terminar con el tema también. Ok, vale, queda. Cuando nosotros trabajamos ahora con series de tiempo, ok, con series de tiempo, nosotros tenemos una característica, ¿no? Es que aquí el tiempo es, llamémoslo así, lineal. Este es el tiempo, ¿no? Entonces mi serie camina, camina y se mueve. Ok, se mueve. A diferencia de otros modelos como de clasificación, modelos de regresión que ustedes tal vez han visto en algunos cursos de Machine Learning, en serie de tiempo, al tener este tema de la temporalidad, significa que los valores pasados afectan al presente. ¿Ok? Y ese es un principio que sí o sí debemos de mantenerlo. Es decir, si a ti te preguntan, oye, ¿cómo crees que te va a ir en las clases de matemática? Entonces yo tengo que irme hacia el pasado y decir, oye, ¿cómo me fue en los cursos de número anteriormente? Si yo anteriormente era bueno en matemática, pues oye, un curso de cálculo, por ejemplo, sé que me va a ir bien. ¿Ok? Entonces, vean que implícitamente nosotros utilizamos información del pasado para pronosticar el comportamiento futuro. Si tú quieres salir con una persona y quieres que no sea un Cristian Domínguez, averigua su perfil de Facebook, lo stalkeas, ¿ok? En Facebook, en Instagram, en TikTok. Y si ves que durante todo ese periodo ha estado cambiando de parejas constantemente, entonces ya te da un indicio de cómo se comportaría contigo. ¿Ok? Recuerden, información pasada para predecir el futuro. Y en la serie de tiempo es fundamental eso. Por lo tanto, no voy a utilizar estas redes anteriormente que les he comentado, ¿ok? Estas redes neuronales, ¿ok? Sufren de ese pequeño problema. Y es el problema de que no toman en cuenta información pasada. Entonces hay que modificar el comportamiento de esta red neuronal, ¿ok? Y para ello, voy a tener esta pequeña red, ¿ok? Este va a ser el input. Este es el output, que no es más que la salida, ¿ok? Ya saben, entrada, salida, ¿ok? Vean el cambio en la arquitectura de esta red. El único cambio que yo le estoy haciendo es este. Ok, que gráficamente significa, mira, antes de tú darme un resultado, vuelve a, digámoslo así, a utilizar la información que ya tenías anteriormente. Utiliza la información pasada para predecir el futuro, ¿ok? Eso significa ese simbolito que tal vez algunos de ustedes lo van a ver en redes neuronales. Ok, eh, pero vean, esta es el input de X en el periodo T y Y en el periodo T. Y para los demás periodos también se va a repetir, generando esta secuencia de aquí, ¿ok? Vean, es sencillo.
tengo mi entrada, que es x0, tengo mi salida y es 0. ¿Ok? Entonces, mi entrada entra a una red neuronal, ¿ok? Recurrente. Entonces, dentro de esta red neuronal, ¿qué es lo que sucede? Lo mismo que en todas las redes neuronales. Combinaciones lineales, bueno, disculpen, combinaciones no lineales. ¿Ok? Ahí se hacen combinaciones no lineales. Pero lo interesante está en lo siguiente. Mira, para yo estimar el valor Y1, es decir, el siguiente periodo, necesito información de X1, ¿sí? ¿Ok? Necesito la información de X1, pero vean, a mi red también se adiciona este H. ¿Y qué es H? Lo llaman la celda de estado, ¿ok? Celda de estado. Y esta celda de estado, ¿de dónde proviene? Vean, proviene de X0 anteriormente. Y ahí está la idea de recurrencia que necesitamos, ¿no? Aquí está la idea de que X sub 0 genera H sub 0, ¿ok? Que será un input adicional, se le llama celda de estado, para que junto con X1, que es el input para el periodo 1, obtengamos Y1. Y lo mismo, para obtener Y2, necesito X2, es decir, la misma variable en ese periodo necesario, más H1, y H1 proviene de X1. ¿Ok? No es X1, ¿ok? Sino que H1 es una combinación lineal, ¿ok? De X1 más otros elementos, que por el momento no los vamos a profundizar. Y así sucesivamente, vean, se ve ese sentido de recurrencia. ¿Por qué es importante esto? Ya les he comentado en serie de tiempo que el pasado afecta al presente innecesariamente. Si existe una crisis económica o un shock en el precio del petróleo, imagínense, ese shock que ocurrió no solamente se propaga un periodo, sino que se propaga varios periodos continuamente, lo cual hace que necesitemos un comportamiento recurrente. Es decir, el precio de un producto hoy va a depender del shock del petróleo, ¿no? De alguna subida del precio del petróleo que hubo incluso hace meses atrás. He ahí la importancia de la recurrencia hacia atrás, ¿no? Que, bueno, si ustedes quieren profundizar un poquito más, ya les dejaré algunos textos de ayuda, pero esto es más o menos lo que internamente se hace dentro de una red neuronal recurrente. Vean, aquí está X, ¿ok? Y aquí está las puertas de estado C y H, ¿ok? No quiero profundizar en esto porque creo que ya es mucha carga conceptual. Les recomiendo estos dos libros, ¿ok? Que me he basado prácticamente. El primero es Deep Learning con Python, ¿ok? De Francois Collett. Hay una sección donde habla de redes neuronales recurrentes. Y este último, que también es Time Series Forecasting con Python, ¿no? Que también tiene una sección dedicada a las redes neuronales recurrentes, ¿no? Que es la última metodología que está de moda al momento de realizar proyecciones con series de tiempo. Y ya, chicos, para ver la parte aplicada, ok. Si ven aquí, no nos vamos a detener tanto en el código. Quiero que vean que se aplica, ok, que nosotros aquí lo que
vamos a hacer es aplicar estas redes neuronales para realizar predicciones. ¿Okay? Esta primera parte no es más que importar la data. Aquí yo he importado mi data. Y a partir de aquí empiezo con mi red LSTM. Y vean, cuando yo estime mi modelito, ustedes ven aquí estas epoch, epoch 1, epoch 2, epoch 3. Ok, ¿se acuerdan cuando yo empecé a jugar con mi red neuronal? Ah, creo que no está aquí. ¿Dónde estaba? Aquí está. Ok, ok, vean. Aquí están los epoch. Ok, significa que para yo obtener este modelito que ustedes ven, el error se ha mantenido constante, es decir, ya no existe ninguna mejora, que es un error del 26% aproximadamente. Ha recorrido 6.000 epoch. Claro, obviamente, no necesitas 6.000 para obtener este valor, sino que lo obtuviste mucho más temprano. Pero vean, vamos a empezar a correr. Vean, empieza a correr. ¿Esto qué significa? Son las épocas. Épocas en las cuales, si ustedes ven, se va actualizando, digamos, los valores o los pesos de mi red. Eso mismo hacemos aquí. Ok, solamente que aquí estoy yo tomando 50 épocas, ok. Claro, mientras que aquí rápidamente, porque es una data muy pequeña, ya voy en las 655 épocas, es decir, 655 veces en los cuales mis pesos se van optimizando. Aquí yo solamente hago hasta 50. Lo hago de este valor porque esto demora tiempo, ¿ok? Vean, más o menos cada época me consume entre 10 segundos o algunos 7 segundos, ¿ok? Entonces, ¿cuánto más o menos te dura entrenar todo esto? Entre 3, 4 minutos, ¿no? 4, 5 minutos incluso puede llegar. Ok. Y aquí ustedes ven, un ratito, aquí ustedes ven el error, ¿ok? Este es el error, ¿no? Y aquí el error en validación. Estos dos de aquí es el error cuadrático medio, que bueno, prácticamente dentro de la gráfica vendría a ser este, el error en test y el error en training. Solamente que aquí está como validación. Y al final, lo que hago es comparar diferentes modelos. Y con esto me voy a quedar para ustedes tengan las nociones de cómo... Ok. Cada vez que hagan un modelo de predicción, les recomiendo simplemente comparar varios modelos en función de una métrica. ¿Cuál es mi métrica? Este de aquí. El error absoluto medio. Algunos pueden ponerlo el error cuadrático medio, ¿ok? Bueno, yo solamente puse el error en términos absolutos y obtuve su promedio. He comparado un modelo base. El modelo base que se ha considerado es el modelo, yo proyecto mis ventas en función de mis ventas pasadas, nada más, ¿ok? Si el mes pasado vendí 5,000, este mes voy a vender 5,000, ¿ok? Y vean, obviamente, el error que he cometido, ¿ok? Considerando los otros modelos. Tengo un modelo lineal, que sería como el modelo tradicional en regresión lineal, ¿ok? Es mi modelo en regresión lineal. Tengo mi modelo dense, ¿ok? Este dense es con redes neuronales, ¿ok? Redes neuronales, ¿ok? Densas. ¿Y qué son las redes neuronales densas? Es lo que hemos visto, chicos. Viene a ser esto de aquí, ¿ok? Esto es una red neuronal densa, ¿vale? Esta es una red neuronal densa.
Y vean, red LSTM, ¿no? ¿Qué es la red neuronal recurrente? ¿Ok? Esta es una red neuronal recurrente. Y como ustedes ven, es aquel modelo que obtienes el menor error. Y listo. Eso es todo, chicos. Ok, la parte del código, si me detengo a explicarle cada parte del código, vamos a demorar mucho y no quisiera que ustedes se pierdan ahí en los temas de programación. Pero más o menos les estoy dando qué es lo que tienes que hacer para el momento de realizar al momento de que quieras estimar tus modelos y compararlos. Recuerden que para aquellas personas que todavía no están familiarizadas con Python, dentro del curso de ciencia de datos va a haber un tema, o sea, ustedes van a aprender no solamente Python, van a aprender tanto R como Stata, ¿ok? Así que si por A o B motivos, quisieran replicar este ejemplo que les he mostrado, no hay problema, simplemente me escriben en mis diferentes redes sociales y yo se los comparto, ¿no? Espero que este taller les haya sido de vuestro agrado. Espero que se haya entendido con manzanitas. Y bueno, nos estaremos viendo en este curso de ciencia de datos. Soy uno de los docentes que va a dictar algunos de estos módulos. Y bueno, nos veremos en clase, chicos. Cuídense todos. ¿Estás buscando potenciar tu carrera como economista? Domina Stata, Python y RStudio para analizar datos económicos y financieros, incluyendo estadística, regresión, series de tiempo, machine learning y más, con nuestro programa de entrenamiento. Solicita más información.